Las luces de una moto, amigos, se queman porque a veces está mal el foco, o a veces los cables están pegados, o a veces también la batería está enviando mucha corriente justamente desde acá. Mira, esto cuando empieza a recalentar, empieza ya a fallar la batería, producto de este regulador, que cuando este regulador empieza a cruzarse, empieza a quemar, ya no envía mucha buena corriente. Por lo general la batería tiene número 12, esa soporta 12 voltios de corriente. Sin embargo, el estator junto al magneto hacen una corriente de 120 voltios. Entonces este regulador lo que hace es regular esos 120 voltios que lanza el magneto junto al estator y envía aquí al regulador, porque estos dos cables que tú miras acá, rosado y amarillo, son los que se van junto al blanco, rosado o amarillo que salen del estator, se pegan acá y la corriente acá, lo que venía de 120 se va a bajar a más o menos 12 voltios, ideal para los focos que son estos, los focos delanteros, y para alimentar y recargar la batería. A 12 voltios lo baja, o sea, lo baja más o menos 105 voltios menos, lo reduce y solamente envía 12 voltios. Así de sencillo, porque 12 voltios es la batería de tu motocicleta. Entonces, y los focos, esto lo que estás mirando acá, tienen 12 voltios. Entonces algunos tienen 6, etcétera. Y miren, y cómo es que se malogran justamente los focos, es por la sobrecarga que envía este. Cuando este empieza a fallar, lo que enviaba 12 voltios empiezan a pasar ya más o menos 15 o 14 o 16 voltios, y producto de eso es que la batería quema, el regulador o transformador también se recalienta. Ya tú lo tocas con la mano, empieza a recalentar, es porque ya algo no está bien y no está regulando correctamente la corriente, la cual va a llegar, lo que era aquí 12 va a llegar acá 14 voltios, 15 voltios, y eso va a sobrecargar la batería e incluso muchas veces lo rompe, hace que por acá bote los ácidos y la batería empieza a quemar, y esta corriente que era mayormente de 12 voltios empieza a hinchar la batería, y la cual envía una sobrecarga de lo que era de 12 voltios, va a enviar a 14 voltios. ¿Me entiendes? 14 voltios. Entonces focos como estos, o los de acá, o estos delanteros, empiezan a quemarse. Estos se revientan, estos que tú miras adentro, esos, mira, ves unos redondos, unos adentro filamentos se revientan, y a veces se revienta el mismo producto del exceso de corriente de esto, y porque está mal el regulador. La solución para cuando calienta tu batería o revienta focos, es, ya sea que la hayas cambiado varias veces, cambiar esto, el regulador, cambia esto y listo. Solamente tienes que sacar esto, mira, y colocar entre rosado con rosado, o amarillo con amarillo, o amarillo con blanco, o rosado con blanco, etcétera. Todos entran corriente, y lo colocas color con color para los cables que vienen de acá. Mira, ve, así de sencillo. Este rojo que tú miras acá se va al positivo, y este verde que viene acá lo puedes poner aquí en el negativo de tierra o en algún lado del chasis. Así es sencillo, pero tú lo puedes colocar aquí en tierra y quedará muy bien. Ahora, explicado es por qué se revienta la batería de tu motocicleta, o por qué calienta, o por qué envía sobrecarga para el foco. También hay otros factores que queman los focos de tu motocicleta, y es esto. Mira, vamos a sacarle acá en el mío para que lo vean. Vamos a abrirlo. Ahora quiero que miren bien esto. Vamos a poner al suelito. Vamos a buscar este foco, amigos, que ustedes ven, no enciende. Y miren, ve, está, por más que lo intento, observen. Miren, vamos a encender. Encienden estos dos lados, incluso esto es pero este no enciende. Así que amigos, cuando un foco se quema, lo primero que hay que hacer es ir primero al foco, verificar que todo esté bien, y si no prende es necesario cambiar el foco. Y si todo está bien acá en el foco, revisar acá. Miren, por ejemplo, voy a revisar en el mío, este no prende.
y los alambres acá. Y miren lo que hay, miren. Cables quemados, miren. Acá hay uno y acá hay otro, miren. Están completamente quemados. Y miren, por acá también hay otro, ¿ve? Todo esto se me ha quemado todo. Y lo que voy a hacer es cortar justamente desde acá arriba hasta acá. Y voy a empezar a pegar color con color. Por ejemplo, blanco con blanco, naranja con naranja, celeste con celeste, negro con todo, como está igual. También hay que revisar estos, ya que estos jebes a veces no están bien unidos. Tantear todo esto. Revisar que no haya pelados. Mira, acá hay un pelado, mira. Mira, esto a veces choca en este fierro, en esta parte. Y esto provoca que también haya corte y los focos se quemen. Esto hay que anularlos con cinta aislante completamente. Porque esta es parte de la luz. Mírame, este azul significa alta y la blanco significa baja. Y este verde significa tierra. Miren, si ustedes miran bien, está conectado el foco con 3 cables. El verde es tierra o masa. El azul es lo que da la luz alta, o sea, la luz más grande. Y el blanco es lo que da la luz baja. O sea, cuando prende luz alta, se activa este azul, y cuando das luz blanca se activa el blanco, así de sencillo. Por eso que viene 3 cables. Justamente acá hay otro cable, miren, suelto. Esto lo que vamos a hacer es anularlo. Miren, anular para que no haga corte, porque la mayoría de veces que un foco se quema es producto del corte, o a veces que estos chocan por acá por los fierros. El 70% es, así que vamos a empezar a cortar todo esto para anular. Y también quiero explicarles, por ejemplo, miren, el verde viene pegado a un costado y el azul y el blanco vienen internamente adentro. Entonces adentro hay 2 enchufitos que hacen que la luz corte y alta, la luz baja y alta se activen. Así que vamos a hacer el trabajo para ver cómo sale. Vamos a cortar todo esto y de ahí yo les voy a mostrar ya con todo cortadito. Hemos sacado justamente el foco, lo que están mirando, y está acá. Y ahora vamos a probar si el foco está bien o no sirve. Para eso vas a agarrar y vas a hacerlo así, mira, ve. Vas a agarrar un pedazo de cable, lo vas a colocar alrededor de esto, mira, y vas a agarrar la otra punta del cable, lo vas a colocar acá, mira, ve. Mira el cable, ve, así, ve. Y estos 2 bolitas que miras al fondo del foco lo vas a colocar en el lado positivo de la batería acá, ve. Y si prende, mira, prende el foco, entonces quiere decir que sí está bueno, mira, ve. Así puede ser un probador de foco. Mira, el foco prende, ve. No te hace nada, ve. Entonces quiere decir que sí está bueno el foco. Entonces no sería problema de foco y sería un problema de conexión acá. Entonces, como ya hemos subsanado, vamos a probarlo. Hemos introducido el foco, hemos subsanado todas estas partes que están quemadas por acá adentro. Miren, ya lo hemos cortado, le hemos colocado bonito. Esto se va bien al fondo ahí, y ya no hay parte quemada. Le hemos cortado y le hemos pegado color con color, por ejemplo verde con verde, mira, naranja, azul con azul, amarillo con amarillo, todo subsanado. Miren, ahora sí vamos a probar. El foco está bien, entonces parece que es un problema de esto que estaban quemados. Ahora vamos a darle su encendido a ver si funciona después de aislar todo esto. Ahí vamos a verlo. Ahí que esté. Prendemos y prende y miren, el foco prende. Ahora vamos a ver si funciona la alta y la baja. Esta es alta, baja, alta, baja. Bueno amigos,
y hemos subsanado el problema. Miren, ve, el foco funciona. Entonces quiere decir que si tu foco se quema, tienes que revisar todos tus cables pelados, tanto en el verde como en el azul y en el blanco, y cualquier otro pelado que tenga por acá el foco. Así que amigos, esa es la forma correcta de identificar por qué se queman los focos de tu moto. El problema radica en que está haciendo corte, que es un 70%, o algún cable está flojo o zafado, o no hay buena conexión, o el foco se ha malogrado, o se ha roto su filamento, o el regulador o transformador, cuando este empieza a fallar, envía exceso de carga y la carga revienta los focos. Así que la solución es cambiar este regulador y también verificar que no haya ningún cable pelado, y si lo hubiese o reventado, cortar de este extremo al otro extremo y nuevamente unir para darle solución. Y también revisar todos estos de acá que estén correctamente conectados. Así de sencillo. Bueno amigos, eso sería todo. Espero que te sirva este video a cómo saber si un foco está quemado y por qué se queman los focos de tu moto. Una vez que solucione los focos, va a quedar así, mira, con su luz prendida, tanto este también, mira, como igual manera este otro, y también estos, mira. Y así amigos vas a dar la falla con tu problema. Vamos a repetir por última vez. Revisar primero el foco, si está quemado o no. Después cablería, si están quemados, si están reventados, o si están sueltos, o no están haciendo buen contacto, o si por ahí están trozados, o si están sulfatados, etcétera. Todo eso, o si están pegados entre ellos. Y sobre todo tocar tu batería, si quema o no quema. Y también tocar el regulador. Y si el problema es constante, que quema los focos de tu motocicleta, es problema de esto, el regulador. Cambia el regulador y el problema se habrá resuelto. Bueno amigos, eso sería todo. Espero que te sirva y recuerda, si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Te invito a suscribirte a mi canal, recomendarle a tus amigos y hasta otra oportunidad.